Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo. Hoy otro Entre Nos con Marta Uribe, una gran amiga mía. Y como siempre, los invitados e invitadas de lujo a estos Entre Nos. Martica Uribe está en Bogotá, ha sido compañera mía de trabajo porque las dos creemos que hay que dar una visión de mundo y una experiencia de mundo. Martica, buen día para ti, buena mañana, temprano en Bogotá. Constanza, qué gusto estar contigo. Me encanta saber que estoy hablando contigo y que por fin logramos hacer esta grabación que la teníamos aplazada. Así Entonces, es, bueno, así y es. oírte. Bueno, nos conocimos y voy a hacer reminiscencia acá, porque creo que las vidas personales son interesantes. Yo conocí a Martica cuando yo trabajaba en un colegio para niñas y Martica llegó con una empresa grande a ofrecerme un viaje de quinceañera, o sea, me acuerdo mucho, y me acuerdo que sacamos un grupito de chicas con otro grupo que tenías de otro colegio y las niñas se fueron. Y se fueron a conocer Europa. Esa fue la primera vez que hablamos y que tuvimos el contacto profesional. Y después, pues ya fueron diferentes cosas y hemos sacado en el trabajo tuyo y en el mío, dentro de mi quehacer docente, bastantes chicos. Yo creo que más de 150 niños han pasado por ti y por mí en esta motivación de conocer el mundo. ¿Por qué hay que conocer el mundo, Marta Uribe? ¿Por qué escogiste este trabajo? Bueno, te cuento. Yo tengo la fortuna de haber sido educada por mis hermanos mayores, porque mis padres eran muy adultos cuando yo nací. Y ellos estaban en la época del 60, 70, universitarios, profesionales, humanistas, de ideas liberales. Entonces, inculcaron en los últimos chicos de mi familia, que éramos tres, yo soy la menor, ese amor por el conocimiento, ese amor por descubrir el mundo, por la lectura, por entender que uno te hace su vida. Entonces, desde muy pequeña, en mi casa se peleaba por los libros, en mi casa se peleaba por el domingo que llegaba el periódico, que era otros diarios. Caramba, era una delicia y yo no entendía eso. Lo entendí a medida que pasó el tiempo, a medida que yo soñaba con estudiar, por ejemplo, literatura en la Sorbona. Y no, mi vida cambió mucho. Mi familia es de médicos, terminé haciendo un preuniversitario, terminé diciendo yo, esto no es lo mío. Y terminé eh, trabajando en una empresa de intercambios que fue cuando tú me conociste. Constanza, oírte, eso me hace mucha reminiscencia, eso fue hace más de 25 años. Así es, Y así estamos es, así de lindas aún. así es, Martica, así es. Tal vez el viajar tanto nos ha hecho estar tan bien. Pues Y yo creo cuéntame, que viajar abre puertas. Yo pienso que yo soñaba con vivir estudiar en Francia, en la Sorbona Literatura, y soñaba con viajar. Y en mi casa pues yo no podía decir, oiga, es que yo quiero que me paguen, eso no se podía, pero sí tuve la fortuna de tener una muy buena educación. Y cuando entré a IEF, entré como Country Product Manager y empecé a viajar, me pagaban por viajar. Claro, empecé a entender que viajar es o abrir una puerta, que uno gana enormemente cuando viaja. Y mi fuerte, mi fortaleza allí fue crear grupos. Mandar grupos de niños, de juniors, menores de edad al exterior es muy difícil, es muy complicado, una responsabilidad inmensa. Y hace 20 y pico de años, pues obviamente era mucho más complicado. El mundo no era globalizado, no había internet, no había la posibilidad de hacer esto que estamos haciendo hoy. Las cartas todavía se demoraban en atravesar el Atlántico. Era otro mundo, claro, pero yo trabajé con una empresa sueca con otra mentalidad, un tanto neoliberal, demasiado neoliberal para mi gusto, pero aprendí muchísimo.
muchísimo. Entonces, cuando llegué a donde tú estabas, pues ese programa de quinceañeras que a mí no era que me gustara mucho, porque el hecho de hacer un programa de quinceañeras para mí era como de cierta manera decir, oiga, ustedes son más porque tienen 15 años y lograron este dinero y en Latinoamérica solo cierta gente privilegiada podía pagarse un viaje de esos, pero depende cómo tú lo veas. El mundo puede estar ahí lleno de cosas no tan bonitas, pero si tú lo ves con otros lentes, eso cambia. Entonces Así es. yo me hice la idea de, ok, vamos a llevarlas a que hagan un tour cultural por Europa. Y fíjate, acuérdate. Lo recuerdo perfectamente. Pero entonces cuéntanos cómo es también este proceso, porque aquí no solamente hay que conseguir los chicos, pero convencer a los papás de que esta es una buena idea y trabajar con papás que tal vez a veces quieren darles a sus hijos lo que ellos no han tenido, porque el viaje es la primera puerta que se abre. Hay papás que nunca han viajado, pero que le quieren dar a su hijo esa oportunidad, pero también hay papás que han viajado y que quieren darle a su hijo esa oportunidad. Entonces tú encuentras, y aquí tenemos que hablar de clientes, porque de todas maneras esta es toda una industria, y es la industria de un turismo educativo, ¿no? Y en eso te volviste muy fuerte, porque me acuerdo que después me llevaste campamentos de verano, me llevaste cursos de inglés en Inglaterra por un mes, por 2 meses, por 3 meses, y tuvimos todo tipo de anécdotas y de cosas que digamos que supimos manejar y que yo estoy segura que todos estos chicos que viajaron hoy, cuando los veo, digo, parte de esa educación exitosa que tuvieron fue ese viaje y ese año que se fue para Canadá, o ese otro 3 meses que se fue para Inglaterra, o ese otro que Martica le consiguió un año en Estados Unidos o en Australia. Entonces, cuéntanos qué te recuerdas de anécdotas de pronto de papás que a veces, pues, no sé, tienen otras expectativas, ¿no? Pues eso que tú dices es verdad, son clientes. Y si tú estás trabajando en una compañía, en una industria de intercambios, pues tienes que tener la conciencia de que o vendes o no funcionas. Pero volvemos a lo mismo, tal vez es que soy demasiado, no sé si positiva, pero yo pienso que siempre hay caminos. There is always another side. Entonces, cuando alguien te llega a ti a preguntarte por la posibilidad de un viaje, pues tú fácilmente tienes que llegar al punto en que entiendas qué es lo que realmente está buscando. Como tú trabajas en una compañía, tienes que cumplir las reglas de esa compañía, las expectativas. ¿A qué me refiero? El cliente que llegaba a esta empresa donde trabajé varios años y aprendí mucho de lo que hoy sé, tenía que tener el poder adquisitivo para pagar. Yo, con esa educación liberal y esa educación de alguna manera abierta a que tengamos un mundo mejor, pues era algo reacia de, oiga, esta gente está invirtiendo una millonada en un viaje de un mes y es absurdo. El que iba a comprar solo eso, pues ok, no way, se le vendía, pero yo intentaba siempre de poner mi granito de arena. Empecé, aprendí de esta compañía, pero después lo hice en mi propia agencia. Empecé a hacer un manual de viaje en donde le ponía información, a hacer reuniones, a explicarles que no estaban comprando un viaje, estaban comprando una vida, una puerta que se abre, una posibilidad. Y había gente de todo. Yo me acuerdo ahorita que estás hablando de anécdotas. Alguna vez yo tenía a alguien que me ayudaba en el equipo y llega una pareja que nos había inscrito una niña y la plata, a ver, esa compañía finalmente no era el mejor origen de los dineros y llegaron con una bolsa, un maletín lleno de plata, de dólares,
y se lo pusieron a mi compañera y les decía, es que mi plata no vale. Y yo, ups, obviamente eso se solucionó. Era una época dura en Colombia, pasó, había de todo. Después de 3 años de estar enviando hijos de una familia, descubrí quién era el padre de esos chicos y estaban en un colegio religioso. Bueno, ha pasado de todo. Yo me acuerdo que mandaba chicos a Boston de Summer Camp y la persona de allá alguna vez hacían pilatunas. Teníamos un personaje que había repetido, lo llamábamos el Apple Boy, porque la última travesura fue una manzana en el baño. Y en Norteamérica ustedes saben lo que significa. Ok, Claro. unas historias, hay una historia muy linda ahorita, es que hablando contigo y rememorando lo de 15 años, me parece una historia que vale la pena sacar. Tuve una niña del Chocó, cuyos padres, maestros, toda la vida con mucho esfuerzo ahorraron para pagarle el viaje de quinceañera, pero no tenían suficiente para llevarla hasta Bogotá. En ese tiempo salíamos de Bogotá. La abuela que vivía en Bogotá la recibió y ella la llevó al aeropuerto. Estoy hablando de hace 20 y pico de años, Claro, donde claro. todo lo que conté no había. Pues también ella no sabía que en los aviones te daban comida, tenías desayuno, todo eso estaba en el manual. Pero la abuela no sabía. La abuela llegó con un mercado porque iba a durar 10 horas el vuelo. Claro, claro. Cosas. Y es que te encuentras con todas esas cosas que en realidad uno toma por gratuidad, ¿no? O sea, es esa gratuidad de la comodidad y de esos privilegios en donde a veces estamos nosotros o casi siempre. Pero viajar y esa posición tuya en ese desarrollo de tu propia agencia, creo que fue lo que me hizo a mí convencerme de que estábamos en las mejores manos, porque tengo que decir que si bien había papás y mamás muy seguros de sus hijos, había otros muy inseguros y había que atenderlos. Había que atenderlos porque había papás que a las 10 de la noche me estaban llamando a preguntarme, ¿tú qué has sabido o cómo me puedo comunicar o etcétera, etcétera? O que los chicos se comunicaban conmigo o contigo para decir a cualquier cosa que estaba pasando, pero tú siempre estuviste a la mano. Y yo pienso que ese fue uno de los éxitos de tu empresa, y era saber que con Marta Uribe nosotros contábamos a cualquier hora. Me acuerdo mucho de una apendicitis de alguien que tuvimos que llevar al hospital y la mamá aterrada en Bogotá, pero lo logramos y el chico se recuperó y siguió en su viaje, pero fue duro. Me acuerdo esa semanita esa fue dura, ¿no? Hay otra anécdota que me acuerdo ahorita que estamos comentando anécdotas de Inglaterra. Yo amo Inglaterra como destino y solía mandar muchos chicos porque eran otras épocas pre-internet donde el Sí, acceso al idioma inglés no era un privilegio. Entonces, muchos de los colegios a los que le ofrecíamos esos planes, pues eran colegios que no tenían el inglés, no era el colegio bilingüe que ya hablan y hay que ofrecerle otras cosas, sino era el colegio que estaba de buen nivel socioeconómico con expectativas de que si sus estudiantes hablaban inglés, ganaban algo más, un step más. claro, El caso claro. es que yo me acuerdo de que solía mandar muchos grupos todos los veranos a Inglaterra. En alguna ocasión, a pesar del manual, a pesar de las reuniones, a pesar de todo, me llamaron al día siguiente que llegaron. A mí me gustaba mucho que fueran a casas de familia. Y tú Así y yo es, sabemos que Europa es una gran clase media. La claro. Europa de hoy está cambiando, pero sigue siendo una gran clase media. Entonces, las familias a las que llegaban los chicos, las niñas, normalmente eran familias que recibían un pago por eso, pero Ajá. el pago era un additional para ellos, no era con eso se fueran a volver ricos. Y eran familias que tradicionalmente entendían lo importante que era recibir a alguien de otra cultura. Ajá. Entonces las quejas eran bárbaras. Yo me acuerdo que de la escuela me llamaban que qué le pasaba a los colombianos que se bañaban todos los días.
Entonces era, wow. Otra vez tuve una niña, unos papás de un colegio religioso de donde sacaba muchos grupos que me decían, estaban diciéndome todos los días, bueno, ¿a dónde es que va mi hija? Yo entregaba a las familias solo cuando ya una semana antes iban a viajar. Les teníamos ciertas certezas, no van a llegar a una familia donde estén en peligro, van a tener lo que se les prometió, ciertas cosas, pero tú no puedes asegurar que cualquier eventualidad pase, eso pasa en todas partes. Pero entonces esta familia curiosamente era, creo que era en Eastbourne o Brighton, no me acuerdo exactamente, pero era una familia donde el papá era taxista y la mamá peluquera. Y claro, tú tienes que dar información. Cuando yo di esa información, los papás fueron hasta la oficina, pidieron cita conmigo, pidieron cita con el gerente. ¿Cómo se me ocurría a mí mandar a su hija a un hogar en donde era un taxista y una peluquera? Pues claro que me impuse, afortunadamente yo era directora de programa y no había una razón de peso para cambiarla. Y cuando llegaron allá, esta familia iba a teatro y a conciertos, tenían un yate, un bote en la playa y eran taxistas y peluqueros. Eso es cambio de mentalidad, claro, eso gana, eso es ganancia. Exactamente, porque pues, a ver, yo creo que en esta evolución de pensamiento que tenemos que tener, pues hay que darse cuenta que ningún trabajo es de meritar y que los trabajos bien pagos son los que menos, digamos, menos reconocimiento tienen, ¿no? Entonces, y esa es una vuelta que hay que darle al tema, ¿no? Eso es, y ese es el abrir esos ojos. Es ese granito de arena que podemos poner. Sí, que es el que se contribuye, porque al contar la anécdota se suena un poco, un poco odioso, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero teníamos que reaccionar a todos esos prejuicios que tiene, digamos, el entorno social en donde están los chicos. Por lo tanto, hay que romper esos paradigmas y hay que romper esos prejuicios que hay, ¿no? Pero lo único que sí sé es que cuando llegaban de regreso los chicos, después de haber visto todo esto, les cambiaba un poco su chip y su proceso. Y por eso para mí es tan importante decirles a los papás jóvenes, a los papás medianos, que esa oportunidad de darles mundo a los chicos es muy, muy importante. No es quererlos sacar y querer que se vayan del país, eso no es darles la oportunidad, como dices tú, abrir la puerta para que vean esas otras cosas. Martica, tú cerraste tu empresa, trabajaste tal vez para otra, otra con la que trabajamos las dos juntas, pero hoy ¿qué haces? Hoy sigues asesorando porque sé que sigues asesorando y fuera de eso, esos chicos que viajaron contigo jóvenes también te contactan hoy para decir, Marta, necesito un curso, Marta, quiero mandar a mi hijo, Marta, tú tienes una clientela que va de generación en generación, ¿verdad? Pues eso es muy reconfortante para mí, Constanza, porque, por ejemplo, yo decidí hace 7 años con esto, que no quería trabajar para nadie más. Mi empresa, cuando la cerré, yo tenía claro en que mi objetivo de la vida no era tener dinero, mi objetivo de la vida era ayudar a la gente. Y resulta que tenía un pendiente en mi vida, estudiar historia en la universidad. Entonces empecé de vieja, hice toda mi carrera, yo quería algo académico. Y pues ya cuando cerré mi empresa dije no más. Un conocido me buscó, que fue esa empresa, no sabía nada de grupos, trabajé con él, yo me acuerdo que les dije, mira, trabajo contigo 3 años, al 6º año dije, no güey, no así más. Es, me acuerdo. Entonces renuncié, iba a volver al mundo académico, iba a volver a la historia, cuando algunas instituciones con las que yo llevo trabajando muchos años
por decir algo, Oxford Education, Noranga, me dicen, Marta, no pierdas esa experiencia. Le decía, no quiero volver a hacer agencia, me encanta lo que hago, me encanta asesorar. Y eso significó en que me convertí en consultora independiente. ¿Qué significa? Tengo agreement, tengo acuerdos firmados con instituciones, no me pagan a mí, le pagan a la institución, pero yo me comprometo a asesorarlos y buscar lo que necesitan, no lo que la agencia está vendiendo, que es lo que pasa cuando tú vas a una agencia. Claro, Que es un intercambio, pero pues hay que vender en Estados Unidos, hay que vender tal proveedor y se hace. A mí no me interesa. ¿A mí qué me interesa? Me interesa buscar soluciones. Entonces, en este momento de mi vida es muy grato ver que tengo estudiantes, tal vez tú te acuerdas de los Ferrucci. claro. Tomás, el pequeño, tenía 6 años cuando empecé a mandar al grande. Me acuerdo. Hoy en día, Tomás tiene 20 años, lo acabo de enviar a hacer su carrera en Estados Unidos, un preuniversitario, y estoy mandando al grande a hacer un posgrado a Canadá. Maravilloso. Entonces son cosas tan gratas que ya me llaman son los muchachos. Obviamente los papás están ahí, obviamente en Colombia pues todavía pagan los papás, pero es muy grato. Y es muy grato ver a los primos, a los sobrinos. Entonces esa consultoría independiente ha sido fabulosa. Me buscan, yo les mando información y empezamos, hacen todo. Otra cosa, en ocasiones me ha pasado que alguien quiere algo distinto, que no está en los formatos, es decir, no es un summer camp para chicos que hablan perfecto inglés, no es un curso de inglés más actividades para los que están aprendiendo, no es un año de bachillerato para el que quiere irse o 6 meses. Es otra cosa, no es una maestría o un doctorado, no es un pathway. Entonces, por ejemplo, tiene algo específico. Claro, tienes uno que tiene trabajo, si no me acuerdo. O sea, sí, hay un... Era Work and Travel. ¿Qué pasa? Ajá, Work and Travel. Ha evolucionado, como apareció el Internet, como estamos en un mundo absolutamente cosmopolita y globalizado, ya Estados Unidos no necesita los latinos que vayan a trabajarle por una cantidad. ¿Por qué? Porque hace muchos años tenemos el euro, tenemos los nuevos europeos ciudadanos que tienen veranos de la misma cantidad. Antes Estados Unidos tenía que hacer el esfuerzo por buscar gente que fuera a trabajar. Ahora no. Europa Central, que tiene un pasaporte europeo, que no necesita sacar una visa, va y trabaja todo el verano. Entonces, para un empleador básico, tipo fast food o necesita, o un convenience store, pues le resulta más fácil coger un chico de Europa Central que va por todos los 3 meses de vacaciones y no tiene que cambiar. Ese programa se cayó. Entonces, es muy complicado, pero hay otros, siempre surgen otras posibilidades y siempre se encuentra. Entonces, el que quiere ir a trabajar, pues buscamos un destino donde las políticas migratorias le permitan. Siempre hay otra. Si alguien quiere algo especial que no esté en el menú que ofrecen, pues lo hago a la medida y cobro una comisión por eso. Eso es lo diferente, pero de resto yo suelo enviar estudiantes a que solucionen sus necesidades, los papás estén tranquilos y monitoreen desde el momento que lo ofrezco hasta que regresan. Y es muy grato. Así es porque yo pienso que ese es el éxito. Y es que uno como familiar o como papá o mamá quiere estar atento a que tú estés a un clic y estás siempre a un clic y eso lo tengo que reconocer y digamos que valorar, y es que con Marta Uribe no hay pierde. Entonces, para todos los que nos estén oyendo, para todos los que quieran, contáctenos a Marta Uribe, les vamos a dejar sus redes, les vamos a dejar sus números de contacto para que el que quiera preguntarle a Marta por un programa deportivo, por un programa de summer camp, para estudiar una maestría, para estudiar inglés profesional, es decir, porque estás mandando ejecutivos también a esos cursos de inglés
es inglés, desafortunadamente o afortunadamente es el inglés la lengua universal, ¿no? A veces yo digo, pero ¿por qué es esa necesidad tan? Pero sí, indudablemente sabemos que aquel que es bilingüe o inclusive más, gana muchísimo mejor en el mundo laboral. Esa es una puerta que se abre desde chiquitos para que se tengan una mejor oportunidad laboral. Entonces, esto construye el futuro de los estudiantes y de los chicos, ¿no? No importa, y no importa el background, y no importa el origen, y no importa de dónde vengan, el caso es que se les pueda abrir esas oportunidades y esas puertas. Martica, me da tanto gusto conversar contigo, el tiempo se hace cortico, pero ojalá podamos volver a hablar y contar un poco más en detalle si tienes programas especiales para que la gente los pueda ver. Pero por ahora, para mí es un gusto tenerte en Entre Nos, haber hablado de esta puerta que se abre, repitiéndola, de oportunidades, y para que los papás, las mamás, las familias, los chicos, jóvenes o grandes o ya maduros, que quieran dar la oportunidad a sus hijos, piensen en ti, porque te recomiendo con los ojos cerrados, por supuesto. Constanza, gracias, como siempre es un placer y como siempre seguimos no sé cuántos años más en contacto. Pero por supuesto que sí, eso es así. No podemos no estar en contacto. Para quienes nos vieron, buena tarde, buena noche, buen día, y volveremos en otro Entre Nos entretenido y con más información. Hasta luego.